Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Fátima Online y los que nos siguen por Facebook. Como siempre, y lo que uno debe hacer, como decimos, damos gracias a Dios Padre Todopoderoso y Misericordioso y a la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Fátima por compartir una noche más paz y amor. Hoy, lunes 8 de noviembre del 2021, siendo las 20 horas y 15 minutos, damos inicio al resumen. Como siempre, recordamos a todos nuestros oyentes que pueden escucharnos a través de la plataforma Radio Fátima PY.radio 12345.com y por el Facebook como Radio Fátima. Y nuestro tema del día, el Evangelio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que haya escándalos, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas, vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Él respondió: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeran a esa morena que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y llegando a este siguiente bloque, que es la de compartir un poquito este pasaje del Evangelio de San Lucas en su capítulo 17, del versículo 1 al 6. Y como siempre, resaltando en una línea, decimos que si tu hermano vuelve 7 veces al día diciendo: me arrepiento, perdónalo. Muchas veces escandalizamos haciéndole pecar a otro, poniéndole un obstáculo
en el camino, siendo por ello responsables toda la comunidad para que el pecado no se expanda entre la comunidad. Por eso debemos evitar exponernos de esta manera que perjudica en primer lugar a los pequeños y débiles, y salir todo, estar siempre dispuesto a perdonar los pecados, para que la comunidad cristiana y cada uno de sus miembros crezca en la gracia que Dios le otorga. Nosotros somos débiles e ilimitados. Muchas cosas no están a nuestro alcance. Por la fe ya no confiamos en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Por la fe le pedimos a Él que extienda ese amor que es derrochado, y sobre todo para que haga, como diríamos, a cada uno de nosotros solo lo que podemos. Por ello Él nos saca las barreras del camino y hasta las cosas imposibles que se realizan. La fe hace que nuestro corazón confíe plenamente en Dios, entregándole nuestra vida, siendo entonces de que nuestras pequeñas fuerzas y recursos los que harán grandes cosas, sino la convicción de que Dios quiere darnos todo lo bueno. Por eso dice Jesús más de una vez: basta con que tengas fe. Hoy debemos de hablar de una de las obras de misericordia: perdonar a los que nos ofenden. El primer medio para hacerlo es pedir en la oración la gracia del perdón. Ciertamente el perdón muchas veces es lo más difícil de dar, pero debemos aprender a hacerlo todas las veces que sea necesario y sin poner condiciones a las ofensas que nos puede hacer un hermano a nosotros, que somos también frágiles y pecadores. En realidad, lo que hemos de perdonar a nuestros hermanos no es comparable con lo que Dios nos ha perdonado. No olvidemos que Dios es infinitamente grande, es también infinitamente bueno y perdona. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Recordemos que este perdón, en otro pasaje de la Escritura, que también dice, o cuando Pedro pregunta cuántas veces debo de perdonar, y les dice, no se trata de 77 veces, sino es un número que simboliza la perfección, indica que es un número sin límites. Podemos verlo en Mateo, en su capítulo 18, versículo 22, en Lucas 17, del 3 al 4, o también en los Salmos, en su versículo 103,
en el versículo 3. Por más que las ofensas han sido graves, si el Señor nos pide perdonar siempre, es porque es posible, dado que Dios no manda cosas imposibles. Es por ello que un medio para hacerlo es pedir en la oración la gracia del perdón. Por más que la otra persona no la pida, recordemos también la quinta petición del Padre Nuestro en Mateo, en su capítulo 6, versículo 12, y en el Antiguo Testamento, en el libro del Eclesiástico, en su capítulo 28, del versículo 3-4, pues el no perdonar muchas veces hace más daño a quien odia que a la persona odiada. Perdonar no es perder, al contrario, se gana la libertad. De pocas cosas Jesús habló tantas veces y sobre todo lo demostró en su ejemplo del perdón con su doble dirección. Una es perdonar al que más ofende, pedir perdón a quien hemos ofendido. El perdón debe ser como el pan de cada día. Jesús nos habilitó con esta herramienta para que seamos capaces de vivir en medio de personas limitadas y frágiles. Cuando cada uno de nosotros perdonamos, liberamos, o sea, damos a la persona la confianza para que cambie lo que debe ser transformado. Recordemos el pasaje de Juan en su capítulo 8, versículo 1 al 11, cuando la mujer que fue sorprendida en adulterio, que fue llevada junto a Jesús, que en lugar de tomar la piedra de la acusación, le dio el perdón y le había de reflexionar para no pecar más. Podemos ver también que el perdón tiene ciertas características. Una puede ser, se debe conceder de corazón, es decir, con misericordia. Podemos verlo en Mateo en su capítulo 18, versículo 35. No olvidemos que es una de las obras de misericordia, perdonar a los que nos ofenden. En segundo lugar, ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48, Deuteronomio en el capítulo 18, versículo 13, o en los Levíticos en su capítulo 11, del versículo 44 al 45. Esto es también ser compasivos como Dios es compasivo, en Lucas capítulo 6, versículo 36. También debe ser sin límites. Podemos verlo en Mateo en su capítulo 18, versículo 22. Cada uno de nosotros también ofendemos a nuestros hermanos y por ello debemos estar siempre dispuestos a pedir perdón, pues si no lo hacemos, abriríamos una grieta en nuestra relación con Dios. No olvidemos que Jesús advirtió claramente que Dios no acepta las ofrendas de quienes no se hayan antes reconciliado con su hermano, pues es mejor dejar la ofrenda sobre el altar y vuelve primero a ponerte en la paz con tu hermano. En Levítico capítulo 19, versículo 17, o en Mateo en su capítulo 5,
del versículo 23 al 24. La gran fuerza que tenemos los cristianos para transformar el mundo es el poder del perdón, ya que éste reconstruye la persona. Así, de esta manera llegaremos a construir una verdadera comunidad de amor. No debemos ser soberbios. Debemos reconocer que nosotros también nos equivocamos. Cuanto más perdonemos, más nos uniremos y tendremos paz en la familia, en nuestro trabajo, en cualquier comunidad. Al perdonar, somos libres y hacemos libre al hermano. Por ello, pidamos a la Santísima Virgen María. Ella está muy ligada al proceso de nuestra redención, conversión y de perdón, para que también presente ante su Hijo nuestras súplicas de perdón, haciéndonos comprender que la misericordia la sobrepasa, especialmente en el perdón, pues perdonar es dar más de lo debido. Ella nos hace entender que Dios, por pura misericordia, nos da excesivamente más de lo que podríamos merecer. Amén. Y siguiendo con nuestro siguiente bloque, llegamos a esta parte en que compartimos un poquito ya lo que es hacerles llegar desde este rincón, como diríamos, a todas aquellas personas que en esta fecha están festejando un aniversario más o un año más de vida. Para toda nuestra comunidad de Nuestra Señora de Fátima, sus alrededores y por qué no todo el departamento central y los demás departamentos que conforman todo el país, y también extendiéndonos un poquito más allá de nuestro continente, llegar al continente europeo y por qué no al continente africano, el Medio Oriente, Asia, y volver a nuestra América del Norte, América Central, y para cada uno de los países hermanos que conforman toda nuestra América del Sur. Desde aquí, y para no olvidar a nadie, decirles nuevamente muchas felicidades para los que están cumpliendo hoy un año más de vida o algún aniversario de algún acontecimiento muy especial. Y que la gracia y la bendición del Todopoderoso y de su Madre también le haga llegar, como decimos, todos aquellos anhelos o peticiones que han hecho por esta fecha. No olvidemos y no olviden que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Nos ama con un infinito amor. Recordemos también a ese nuestro guardián, a nuestro ángel de la guarda, que es nuestro hermano espiritual y que nos acompaña cada día también en nuestro caminar.
porque Dios nos ha dado desde nuestro nacimiento un hermano espiritual para que nos cuide y nos ampare. También recordemos a todos los santos y santas que se conmemoran hoy en esta fecha en el mundo entero. También es el momento de, como diríamos, darle, o como se dice, engrandecer lo que es nuestro Dios, darle las gracias por su infinito amor, por su grandeza, alabarlo, como diríamos, alabarlo siempre y en todo momento. Es también el momento de reunirnos un poquito para presentar o orar, como decimos, ya sea así como nos encontremos, si es posible arrodillarnos, como decimos, si están en familia o están solos, para elevar unas plegarias y pedirle sobre todo por nuestros pecados, por nuestras faltas cometidas en el día de hoy, tanto de pensamiento como de obras. También darles las gracias sobre todo por un día más de vida, por nuestra salud, tanto personal como familiar, parientes, amigos y conocidos. Y todos aquellos que se encuentran todavía en su lecho de dolor, tanto en la casa como en los hospitales, para que muy pronto estén nuevamente sanos y salvos, como diríamos, y al sentir esa gracia nuevamente de estar, y aquellos que ya están recuperados, como decimos, no duden en dar el primer paso nuevamente para encaminarse aquí a la iglesia, a la parroquia, y todos juntos como comunidad mariana, escuchar la palabra y también compartir ese pan que es ofrecido. Recordemos que también estamos en el año eucarístico, en el año de San José, dedicado a él este año jubilar. También para que podamos orar unos por otros, necesitamos orar personalmente, orar en comunidades y orar unos por otros. También es el momento de dar las gracias por todo lo que hemos recibido. Como decimos, por nuestra salud sobre todo, que es muy grande en estos días, por todo lo que ha acontecido, y muchos, como diríamos, familiares, amigos y conocidos han partido. Por eso demos gracias por esta salud nuestra que es como el oro. Es también el momento de presentarles nuevamente todas nuestras peticiones, las que estamos necesitando. Presentarle a Él que lo que estamos pidiendo se haga realidad, pero siempre con humildad y con perseverancia. No nos apuremos, aceptemos o que la voluntad de Él sea nuestra voluntad, como decimos. Esperar entonces, por más que nosotros muchas veces queremos enojarnos o nos enojamos, como decimos, porque decimos que Dios no nos hace caso, no es así. Recordemos que Dios tiene su momento, tiene su día, el momento adecuado para darnos la gracia que estamos pidiendo. Muchas veces no nos damos cuenta que tal vez esa gracia no es el momento adecuado para recibirlo. Él sabe, Él no nos va a desamparar, Él nos escucha. Somos nosotros muchas veces que queremos
diríamos, opacar o dejar de ver porque somos egoístas, somos, diríamos, soberbios y queremos que nuestra voluntad sea también la voluntad de Dios. No, nosotros debemos de respetar y aceptar que la voluntad de Dios sea nuestra voluntad. También pidamos, como decimos, la efusión del Espíritu Santo para que cada día vaya aumentando más nuestra fe. Pidamos cada uno, aumenta, Señor, nuestra fe. Pidamos, como hemos entendido también en esto, en este pasaje que hemos leído, cuando los apóstoles se acercan y le pide que les ayude a aumentar la fe de ellos, y dándonos a entender que si tuviéramos tal vez la milésima parte de esa fe, podríamos, dice, hacer tantas cosas y a través de ella. Así como el grano de mostaza, nos dice, nos hacen unas comparaciones, es también como comparar con esa semilla del tomate, diríamos, que es tan pequeña y que igual con ella podemos hacer. Si tenemos fe, haríamos tantas cosas en este mundo, pero muchas veces dudamos de nuestra fe. Por ello, que Él cada día aumente más nuestra fe, nuestra esperanza y sobre todo nuestra caridad para hacer cosas buenas, cosas que sea del agrado de Dios, y sobre todo también podamos cumplir una de las obras de la misericordia, que es perdonar a los que nos ofenden. Pidamos así. Pidamos también a aquel que nos han ofendido, y por qué no, también nosotros hemos ofendido, entonces pidamos perdón y pidamos también que el otro hermano nos perdone. Y también, como siempre, y antes de despedirnos, damos las gracias a nuestro director, al Padre Francisco Mesa, y sobre todo a cada uno de los oyentes, porque sin ustedes tal vez nosotros no somos nada, como decimos, por compartir una noche más, paz y amor, y decirles simplemente que este resto de jornada, esta noche, tengan y pasen una muy y buenas noches, como diríamos. Entonces, hasta mañana. Amén.